Gracias, Marga. Pues hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Qué bueno. No, hay que poner las pilas porque acabamos de comer, ¿ah? O sea, ¿alguien tomó café? ¿No hemos tomado café? Pues nada, vamos allí. Oye, lo primero, gracias a todos por estar aquí, caras conocidas, no tan conocidas. Bienvenidos. Media horita tengo, ¿no? Media horita tenemos. Para hablar de los marketplaces, sobre todo para crecer en aquellos marketplaces que son... Yo más que me voy a poner de pie, es que no puedo estar sentada, perdón, lo siento. Vamos a hablar de los marketplaces, sobre todo aquellos que nos sacan tantísimos dolores de cabeza. Y lo primero es que voy a... No se vale. Voy a presentar a mis compañeros de mesa, una mesa, vamos, de primerísimo nivel. Empiezo por Ramiro. Ramiro es responsable de e-commerce de 123 Tinta. Tengo unas preguntitas para ti muy interesantes, Ramiro. No voy a sapillar. ¿Te las estudiaste? Luego, Carlos, que aparte de Carlos no nos conocíamos, pero resulta que con Aguas ya trabajamos con Isabel Mora. Bañadores espectaculares donde los haya. Ropa de baño. Muy buena, muy buena. Fantástica, efectivamente. Ramiro es responsable de los marketplaces de Isabel Mora. Tamara, que nos va a poner en forma, ¿verdad, Tamara? Intentaremos. Claro que sí. CMO de Peace of Brand y Jesús. Bueno, es que aquí hay una conexión. Porque el señor tiene wearables de deporte y tú vendes también artículos de deporte. Hay que hacer ahí un match. Hay que hacer un match, sí. Pues antes de comenzar la mesa, bueno, para hacer un poquito de calentamiento, yo me he traído una pregunta que no os mandé. Es que lo tenía estudiado. Venías a pillar, venías a pillar. Podemos pedir comodín del público, ¿no? Sí, exacto. Sí. Pues, ¿qué es lo peor que os ha pasado llevando los marketplaces? ¿Puedo empezar? Dale. Vale. Alegría, porque es que aparte, o sea... Es que justamente es muy reciente y es de ayer. Ayer por la mañana nos levantamos viendo cómo en Amazon se nos habían bloqueado todas las tiendas en todos los países. Y para nosotros Amazon es nuestra principal fuente de ingresos. Tenemos más canales, que ahora después lo explicaremos. Pero, ¿qué pasó? Os lo explico así muy brevemente y por eso quería aprovechar. No estaba la pregunta preparada, pero me ha venido, vamos. Te ha venido el pelo, ¿no? Mejor imposible. Nosotros estamos en un proceso de tokenización de todas las acciones de la empresa, que vamos a ser, bueno, de hecho ya somos oficialmente los primeros de España en hacer esto. Y para hacer esto en España la ley te obliga a pasar de una SL a una SA, a una sociedad anónima. Entonces, claro, cuando haces este cambio, esto también lo tienes que trasladar a Amazon. Pues en el momento que se intentó trasladar esto, sin previo aviso, sin nada, cuando se empezaron a cambiar los papeles de SL a SA, se nos bloqueó absolutamente todo. Aún sigue bloqueado y no sabemos cuántos días más va a tardar. Nos han dicho que máximo 7. Están intentando hablar con todo el mundo. Yo creo que no han llamado a Jeff Bezos porque no tienen el teléfono, pero si no, se va a casar, ¿ah? Este fin de semana se casa. Correcto. Y entonces nos han dicho que igual 3 días, pero estamos entre 3 y 7. De momento estamos perdiendo mucho dinero e intentando en el resto de canales pues intentar recuperar parte de esa facturación que vamos a perder estos días. ¡Qué dolor, Tamara! ¡Qué dolor! Vaya por Dios. ¿Alguien más? ¿Qué decimos después de esto? O sea, es que es muy todo duro, lo peor, no hay nada peor que te bloqueen todas las cuentas. No. Nosotros por suerte solo nos bloquearon una, en Alemania. O sea, eso es el mayor problema que hemos tenido en los marketplaces. Bueno, uno de los problemas más gordos que hemos tenido es bloqueo de la cuenta de Amazon Alemania. También perdiendo ventas, eso, por suerte no era nuestro mercado principal, era el mercado secundario y al final ya hemos conseguido reactivarla. Tardamos cuestión de un mes y medio en reactivarla porque al final fue una multa de que no habíamos pagado el IVA donde tocaba y cuando tocaba. Entonces, bueno, pues tuvimos esa penalización de un mes sin vender en Alemania. Pero vamos, nada han comparado con vosotros. Por mi lado, también una vez me cerraron en uno de los países, que fue Francia, porque teníamos un producto que no cumplía, era un fitosanitario, y no cumplía las leyes francesas. Entonces, después de muchos meses con POA, plan de acción aquí, plan de acción allá, leyéndome leyes francesas, pues logré desbloquearlo. Y bueno, y después hay anécdotas de tipo
reclamaciones de la A a la Z, que para lo que tenemos o tuvimos sellers, es un granito en el culo que molesta bastante. Y después un poco esa, la sensación de tener que estar todo el día con el móvil. Al final los tiempos de respuesta tienen que ser muy rápidos, no existe fin de semanas. Y después como estrés fue la época de pandemia, en la que todo el mundo se dio por imprimirlo todo. Sí. Vale. No, pero no estaba ahí. Estabas no, en vendía plantas. Bueno. Entonces la gente se dedicó a poner bonitas sus casas y ¿qué pasó? Estaba en una empresa mediana grande, entonces todos los players pequeños y medianos se quitaron, entonces se disparó la cuenta. Me llamaban 2 o 3 veces por día del almacén diciéndome que dejara de vender. Ponía plazos de entrega de un mes, que sabemos que penaliza, seguía vendiendo. Me seguían llamando, creo que pensaron mucho en mi madre del almacén. Al final tuve que empezar a quitar productos porque no era viable. Entonces, días muy largos, sacándome del ordenador mi mujer para cenar, ¿qué os voy a contar? Y con COVID también que me dio. Pero trabajando con... Es que no estamos solos, chicos. Los que llevéis marketplaces. Jesús, ¿te ha pasado algo? No, bueno, para cerrar. Os puedo contar, yo os cuento mi caso. En el mundo de consumer electronics, normalmente se comienza con el 3P y se pasa al 1P después de un tiempo, ¿no? Después de unas negociaciones durante bastante tiempo, ¿no? En mi caso fueron 3 años de negociaciones. Y lo que se iba a lanzar en un Q1, al final pues se decidió lanzar en un Q3. En un Q3 se canceló al final la negociación a última hora y alcanzamos un acuerdo en Q4 en la segunda semana de noviembre. Es decir, Black Friday, ¿no? Todos sabéis la locura que es el Black Friday y sobre todo porque pasas de un 3P con unas gamas de producto a un 1P con unas gamas diferentes de producto. Entonces tienes que alinear stocks, facturación, etc., ¿no? Y sobre todo cuando te lanzas la semana del Black Friday con toda una gama nueva de producto, sin tener alimentado el algoritmo, en ese momento creo que se podrían hacer pedidos manuales, cosa que ya no se puede hacer ahora, pero claro, fue un caos. ¿Por qué? Pues porque comenzamos la estrategia un lunes de Black Friday, un martes, un miércoles, en los 5 países empezaron a hacer matching de todos los retailers, con lo cual imaginaros toda la campaña, toda la planificación, es decir, todo el producto que teníamos asignado en determinados países, porque en ese momento no había una estrategia de pan-you, había una estrategia país por país. ¿Qué pasa? Que cuando macheaban los diferentes marketplaces, pues había mercados que rompieron stock en horas, hay otros que tenían overstock. Entonces, para mí, los periodos, sobre todo del paso de un modelo, digamos, de 3P a un modelo híbrido, pues fue caótico. Fue, yo creo que la peor semana de mi vida. Y bueno, recomiendo que no lo hagáis. Que no lo hagáis. Que paséis la mitad del catálogo. Que no lo hagáis, eso es. Vale, pues ahora vamos a empezar con las preguntas oficiales. Esto era para romper un poco el hielo. Y la primera pregunta se la quiero hacer a Tamara, porque aparte Tamara tiene... O sea, tú tienes una complejidad a nivel de negocio porque tienes varias categorías. Tienes heavy bulky, tienes categorías más pequeñas. O sea, Tamara tiene de todo. ¿Sabes que tiene de todo? Es maravilloso todo lo que tienen allí. Nos acabas de decir que obviamente un canal muy importante para vosotros es Amazon, ¿no? Pero, what if, o sea, con una situación con la que te estás enfrentando ahora, o sea, ¿cómo realmente esto es un must? ¿O quizás estamos pensando en una potencial diversificación? O sea, ¿cómo ves esta estrategia de... Yo creo ¿qué me pasa si me pasa algo como lo que te acaba de pasar? Y no está, esta sí no está improvisada, la pregunta está... ¿eh? Yo creo que ambos, es decir, por un lado es un must y por otro lado también creo que es importante para esa diversificación y para ese crecimiento. Nosotros, por ejemplo, para que os situéis, nacimos un poco a la inversa de cómo nacen la mayoría de marcas, porque no nacimos a partir de un e-commerce propio y después pasamos a marketplace, sino que en su origen, y de esto ya hace prácticamente 15
15 años, nuestro fundador pues, fue la primera persona en España en vender maquinaria de jardinería a través de Marketplace, en ese caso en eBay. Obviamente la competencia era cero, el desconocimiento también, porque nadie te compraba una motosierra online hace 15 años y fuimos los primeros en hacer esto. Funcionó muy bien, también que a partir de ese posicionamiento en eBay nos fueron llamando de otros marketplaces y eso nos ha permitido escalar mucho, pero obviamente yo siempre lo digo, marketplaces es para escalar, pero si tú quieres enamorar, al final necesitas construir un hogar, necesitas construir un sitio donde el cliente se quiera quedar y para eso necesitas tu web. Entonces, no nos olvidemos de que sí, marketplaces, y en nuestro caso estamos en 14 marketplaces distintos según la vertical, es decir, por ejemplo, tenemos una vertical de maquinaria de fitness, pues hay, aparte de los marketplaces más estándares, ¿no? Como hablábamos de, por ejemplo, Amazon o en Francia Cdiscount, etcétera, tenemos otros propios de esa vertical, como podría ser Sprinter, en ese caso, para la marca de maquinaria de fitness, y tenemos otros, la marca de maquinaria de jardinería, que están, por ejemplo, Leroy Merlin, etcétera, mano a mano, que sé que estaban por aquí de mano a mano, que nos hemos visto antes, pues bueno, varios. Así en total estos 15. Entonces, yo lo que os diría es, sí, marketplaces para escalar, pero no nos olvidemos de nuestras webs y sobre todo también cuando estamos en los marketplaces, no es en plan estoy allí y ya está. Hay mucho trabajo detrás de todo. Es decir, cada punto de contacto con el cliente cuenta y nos tiene que servir precisamente para esa escalación que nos da el marketplace, de un modo u otro acabarlo llevando a nuestra casa, que son nuestras webs, y acabar allí enamorándolo y fidelizándolo. Entonces, dicho esto, no sé si he contestado 100% la pregunta, pero sería un poco esto. Jesús, voy contigo. Acabas de nombrar una situación que te ha pasado, ¿no? De moverte de seller a vendor. En el caso de Amazon, entiendo, y la pregunta un poco, es decir, si tú hubieses decidido quedarte en un modelo seller, porque hay muchas marcas que deciden mantenerse allí, ¿cuál crees que es el mayor reto? O sea, si tuvieras que mencionar ese reto, ese dolor de cabeza, ¿no? O ese reto que tienes, ¿cuál crees que sería de esas experiencias que duelen pero que enseñan? Vale, a ver. Lo que os comentaba del 3P al 1P, yo mi equipo estaba, hace unos años, estaba totalmente basado en China. Al final se gestionaba un modelo de 3P bastante automático, bastante enfocado en conversión pura y dura, y pasamos a un modelo de 1P enfocado en desarrollar otra serie de palancas, es decir, acercarnos más al cliente europeo, poder tener una relación más cercana con Amazon y poder pues, desarrollar todas las estrategias que estamos realizando ahora mismo en Amazon Ads. ¿Qué os puedo contar? Pues que al final muchas veces en los marketplaces nos enfocamos en producto y precio. Es decir, qué bueno es mi producto, cuáles son mis key selling points y a qué precio lo voy a vender o qué estrategia promocional voy a hacer, ¿no? Y al final yo creo que si no tienes una orquestación 360 de, oye, cuál es mi contenido, cuál es mi producto, cuál es mi visibilidad y cuál es mi logística, hay una alta probabilidad de que falles por alguna de esos pilares. Entonces, yo os cuento el año pasado, el caso es, lanzamos un nuevo smartwatch, que es el T-Rex 3, lo lanzamos en IFA, en Alemania, en el mes de septiembre. ¿Qué pasó? Que desde el punto de vista operativo queríamos que era perfecto. Invertimos mucho en retail media, invertimos en Amazon Ads, invertimos en brand awareness porque era un producto que consideramos que nos iba a ayudar a crecer en precio medio, nos iba a ayudar a mejorar la satisfacción, a reducir las devoluciones. Es decir, para nosotros encajaba perfecto, lo que os decía antes, enfocados en producto, enfocados en estrategia promocional. ¿Pero qué nos falló? Pues que al final el producto venía desde Asia. Y muchas veces los timings son complejos. Es decir, especialmente si lo mueves por barco, es decir, la logística por barco. En nuestro caso lo hicimos por avión, pero aún así no llegamos a tiempo. Entonces, ¿qué pasaba? Que teníamos una inversión en retail media muy potente, la campaña funcionaba muy bien, tenía muchísimo tráfico, pero no convertía. Es decir, al final estamos invirtiendo muchos recursos porque habíamos fallado en un pilar nuestro interno de disponibilidad. ¿Te moriste de éxito? Morí de éxito, totalmente.
Pero desde el principio, además, porque tienes los datos, ves el tráfico y dices... No tengo nada para vender, ¿no? Así que bueno, ese es yo creo que eso es lo que más me ha dolido este último año. Ya. Ramiro, voy contigo. Es que aquí hay tela. Porque o sea, vuestro negocio, Ramiro, es un negocio tremendamente competitivo. O sea, tú vendes y compites con las propias marcas que vendes. Sí. Sí. Es que... Aunque bueno, también he tenido experiencias, he trabajado en un retailer, he trabajado en fabricante o marca propia y también he trabajado en una agencia de marketing, un poco como tú, para una marca bastante fuerte en tecnología. Pero la pregunta es, porque claro, o sea, ahora mismo en lo que te enfrentas, digamos, ¿qué trucos dirías tú para tener un modelo de éxito con la complejidad que tiene tu negocio? Bueno, aquí yo creo que debemos separar un poco pues, si eres un retailer o si eres marca propia. Si eres un retailer, los pilares básicos es precio, servicio, un poco lo que te falló, y un poco la calidad de vendedor. La calidad de vendedor no deja de ser cumplirlo con lo que prometes, y hacerlo bien, básicamente. Después, si eres marca, pues entran otros factores como puede ser branding o construir una experiencia o alinearte con los otros canales que tengas para que la percepción sea la misma, no tanto por el precio, sino por el tipología de producto que vendes. Entonces, un poco dependiendo en qué punto estés, es recomendable una cosa u otra. Es decir, lo fácil para los retailers es ver si tienes la capacidad de bajar de precio, porque vas a estar empujando precios. Importantísimo la política o la estrategia de precios. Es muy fácil perder dinero en Amazon, Amazon o cualquier otro. Hay ciertas variables que hay que tener en cuenta y imputárselo a los precios. Todos sabemos, o si no lo sabemos, vamos a tener una tasa de devolución más alta de la habitual, entonces hay que impactar en el precio para soportarlo. Y después, si eres marca, tienes otro tipo de problemas, que como el control de precios o que no te fastidien las fichas de producto. Esa sobre todo es buenísima. Aquí tengo un par de dolientes que están todos los días revisando eso. Te toca, Carlos. A ver. Isabel Mora tiene una página web maravillosa porque tiene su D2C, tienes red de tiendas y tienes marketplaces. Entonces, la pregunta para ti es, ¿dónde realmente ves la mayor rentabilidad? Pero no veamos la rentabilidad del retorno de lo que hago versus lo que me reporta, sino cómo realmente te está impactando en todo lo que es tu marca a nivel, digamos, un poquito más holístico, y teniendo en cuenta el modelo que tengas de marketplaces o vendor, no lo sé, ¿compites? ¿No compites contigo mismo? A ver, realmente para nosotros todos los canales no son competencia, se complementan unos a otros. Al final, la cuestión es impactar al cliente donde está. Tenemos clientes que están en la tienda física, clientes que están en nuestras tiendas de clientes B2B y clientes digitales. Clientes que pueden acceder, que ya son tráfico y visitantes de Marketplace, que los impactamos a través de los Marketplace, y otros clientes que entran a través de nuestra propia página web. Con todo esto, lo que quiere decir Victoria al final es que tenemos que tener un ecosistema 360, como hablábamos también antes, para que el cliente se sienta integrado en cualquiera de las plataformas en las que entre. Al final, nosotros queremos impactar a todos los clientes, a todo el mundo. Entonces, tenemos que estar presentes en todos los puntos donde el cliente está. Si el cliente está en Mirabia, hay que ir a Mirabia. Si el cliente está en Shein, pues habrá que ir a Shein. Si el cliente está en Amazon, en Amazon. En nuestro caso, estamos en Seller todavía. Entonces, nosotros impactamos a todos los clientes en función de donde consideramos que nuestro cliente objetivo está. Dicho esto, nosotros no entendemos la rentabilidad, como dices, como pura rentabilidad de marca, de al final conseguir dónde está el dinero, porque al final los marketplaces
exigen mucho, piden demasiado y nosotros tenemos que estar ahí para ofrecérselo al cliente de la forma más rentable para nosotros. Sin embargo, entendemos todo este ecosistema como un ecosistema de marca, un ecosistema integral, donde nosotros tenemos que dar la misma imagen en cualquiera de los marketplaces que estamos, la misma estrategia de precios alineados al marketplace y al cliente al que estamos impactando, pero que el cliente se sienta integrado en todo nuestro ecosistema Isabel Mora. Al final, Isabel Mora, lo que queremos es que te sientas cómoda contigo misma, cómoda donde compras y que se acerque a ti, estés donde estés. Pues muy bien. Marga, ¿cómo vamos de tiempo? ¿Bien? Vale. No vamos mal. Nos quedan 7 minutos. Tranquilidad. Tranquilidad. A ver. Quiero hacer una pregunta abierta para cada uno de vosotros, sobre todo porque aquí tenemos un poco de todo, ¿no? Gente que está trabajando en marketplaces, que tiene la experiencia, gente que quizás lo que quiere ahora es meterse en ese mundo de los marketplaces y no tienen ni idea por dónde empezar, vosotros ya lo habéis pasado, y sobre todo quiero aportar ese regalo a las personas que nos están viendo, ¿no? Si tuvierais que resumir ese tip ganador de decir, esto lo tienes que hacer porque sí, dentro de lo que es ese go-to-market dentro de un marketplace, o bien a nivel de optimización, o ampliación de catálogo, o cambios de modelo, ¿cuál sería? Jesús, empezamos por ti, que estás para allá lejos. Pues siento repetirme, pero creo que la preparación es básica. Es básica porque ahora mismo los marketplaces son muy exigentes, como habéis venido comentando. Hay muchas barreras, muchos challenges a nivel de profitability, pero también a nivel de satisfacción de cliente. Muchas veces no eres capaz de gestionar ese canal. Principalmente en 1P, en Seller yo creo que es más sencillo porque tienes el contacto con el cliente. Pero yo os diría que un tip ganador es prepáralo con el mayor tiempo posible, con la mayor planificación posible y no cometáis el error de pensar en canales. Es decir, un marketplace es un escaparate completamente diferente. Yo el gran error que he visto en todas las empresas de electrónica de consumo que he trabajado, en Apple, en Huawei, en Amazfit, las tres, que he liderado el proyecto de e-commerce, ha sido ese. Es decir, la visión de es un canal. No es un canal. O sea, el cliente cuando va a la tienda, cuando probablemente vaya a alguna de vuestras tiendas, está chequeando qué pasa en los marketplaces. Entonces, tenéis que tener en cuenta que tanto la parte de contenido tiene que ser excepcional, tenéis que dar la información que el cliente está demandando, porque al final va a ser el primer punto de contacto que va a tener el cliente con vosotros. Entonces, yo creo que ahí, si pensáis en los marketplaces, tenéis que pensar, como se ha comentado por aquí, en una estrategia 360, pero no en un canal de venta. Un canal de venta probablemente lo que os haga es ver que los datos de rentabilidad son peores, que muchas veces las devoluciones hacen que no sea tan rentable o la satisfacción del cliente no sea tan buena y no puedas saber leer lo que os está demandando el cliente. Al final, yo creo que cada vez vamos más a canales propios, a canales directos, porque no nos sentimos cómodos o pensamos que un canal, como pueden ser los marketplaces, al final tiene una estrategia pura y dura de venta. Tenéis que pensar, desde mi punto de vista, en que al final es un escaparate. Es un escaparate donde vuestros productos van a llegar al cliente y convierta o no convierta, al final vais a ser capaces de desarrollar una estrategia de brand awareness a largo plazo. Eso yo lo resumiría así. Pues yo os diría que os quedéis con una frase que me gusta mucho y es: no vendas, haz que quieran comprarte. Y eso pasa también por marketplace, porque a veces se nos olvida. Es decir, hay que construir marca también en los marketplaces. ¿Y eso cómo se hace? Eso se hace en todos los puntos de contacto donde el marketplace nos permite construir marca, ya sean nuestras fichas de producto, en la parte de la Plus, en la parte de las fotografías,
podcast, en la parte de los vídeos, en la tienda propia de la marca, en cómo respondemos nosotros una pregunta del cliente dentro del área departamento de atención al cliente. Todo eso es personalidad de tu marca. Nos guste o no, estamos en un momento que la mayoría de productos que vendemos se pueden copiar. Entonces, si la mayoría de productos que vendemos se pueden copiar, lo único que realmente no se va a poder copiar es quién tú eres, porque eso es genuino de ti. Aquí estamos un montón de personas y cada una de nosotras somos diferentes. Lo que seguramente generes tú no va a ser lo que generes tú ni lo que genere yo. Algo distinto va a tener porque tiene tu personalidad propia. Entonces yo creo que eso tenemos que tenerlo muy presente en Marketplace, que a veces en Marketplace, precisamente por esa escalabilidad, por ese querer ir rápido, por ese querer estar pues eso, en esa competición titánica con la competencia, valga la redundancia, se nos olvida muchas veces ese posicionamiento de marca. Y es muy importante porque si no, entramos en el otro camino, y el otro camino es muy peligroso, que es yo cuando no trabajo marca en Marketplace, lo que me pasa es que tengo que bajar mucho los precios para que me acaben comprando. Si yo bajo mucho los precios para que me acaben comprando, tengo muy poco margen para reinvertir. Y si tengo muy poco margen para reinvertir, lo único que puede pasar es que acabe muriendo, porque no va a poder ser otra cosa. Entonces creo que es súper importante que nos concienciemos de la importancia de trabajar la marca también en Marketplace. Carlos. Sí, yo la verdad es que me sumo a lo que comentan mis compañeros, tanto la estrategia como la imagen de marca es súper importante, pero yo quiero recalcar algo que muchas veces se pasa por alto, que es la adaptación de los contenidos del catálogo a los requisitos de cada uno de los marketplaces, porque intentamos salir rápido, copiamos lo que tenemos, lo mandamos a todos los marketplaces, pero eso no es suficiente, porque al final cada marketplace luego te va a limitar la visibilidad de las fichas, te va a limitar, te va a generar errores en la publicación, te va a posicionar peor el producto. Por lo tanto, debemos adaptar bien el catálogo para vender en cada uno de los marketplaces y esto al final lo que nos va a permitir es crecer más en ventas, porque podemos tener una estrategia muy buena, podemos querer tener una imagen de marca muy potente, pero si no tenemos el catálogo optimizado en los diferentes marketplaces no sirve para nada. Nosotros al final lo que hacemos es integrarlo a través de herramientas. Contamos con una agencia, Bluecog en este caso, que nos ayuda a potenciar todo nuestro catálogo en los diferentes marketplaces y con esto conseguimos optimizar toda nuestra estrategia global, como decía antes. Al final lo que pretendemos es que el cliente vea nuestro producto, pero lo vea bien posicionado. Si no, no lo va a ver. Cierras tú, Ramiro. Bueno, si tuviese que decir una frase sería entrar por estrategia, no por urgencia. Al final, antes de entrar, pensarlo muy bien, qué es lo que queréis, qué es lo que esperáis a cambio del marketplace para ver si la balanza va a estar acorde a lo que buscáis. Estudiar mucho la política de devoluciones, qué es lo que demanda el marketplace, si se adapta a tu producto o no. Como anécdota pequeñita, me han llegado a poner una hoja de reclamación por una planta que se murió un mes después. Entonces, son pequeñas anécdotas, pero que sí que afecta a la visión global. Si queréis clientes, aunque pueda que vaya un poco en contra de mis compañeros, el cliente no es nuestro, sino es del marketplace. No esperemos que vengan a nuestro e-commerce, porque la tasa de conversión de marketplace a e-commerce es nulo, por no decir nada o nulo. Pero importante tener claro qué es lo que esperáis del marketplace. No os lancéis a la piscina. Y con los integradores tener cuidado. Otra anécdota mía fue que le di al Enter y 15.000 referencias que yo tenía en mi sistema intentó meterse en Amazon y la lié parda. Para cerrar, preparación, marca, entender también dónde están los clientes, y es que esto es preparación también. O sea, la preparación es como la clave de todo esto. Muchas veces no nos preparamos, ciertamente. Pues yo quiero dar las gracias. Espero que os haya gustado y espero también a todos los compañeros que os haya gustado, sobre todo que haya aportado, bueno, ese tip y a veces esos pain points que nos encontramos en nuestro día a día, ¿no? Porque los que estamos operando marketplaces cada día es una aventura. Muy distraído. Muy divertida. Muchísimas gracias, chicos, y nada, que tengáis buena tarde. Gracias a todos. Gracias.